Si pensamos en avistamientos de objetos voladores no identificados, por lo general vamos a recordar aquellos que se han hecho famosos como Roswell o cualquier otro que casi siempre suceden en los Estados Unidos. Pero este país no es exclusivo de este tipo de visitas, aunque sí uno de los más reservados para compartir información. Hola, soy Jacqueline Isa y hoy en Lugares Misteriosos conoceremos aquellas visitas de otros mundos que llegaron a España, un país de Europa que al parecer es uno de los favoritos de los extraterrestres. En 2023, el jefe del Pentágono de los Estados Unidos, el general Mark Milley, admitió en una entrevista para el New York Times que miembros de la milicia de su país han visto naves misteriosas y que no han podido identificar, por lo que por décadas los vienen investigando. Es más, según palabras del general sobre algunos de estos avistamientos, ha dicho que no sabe lo que son y que además se han producido en varias partes del mundo. Estos eventos son por lo general reportados por pilotos de aviones militares o de aviones comerciales, en los que suelen coincidir que observaron objetos que se movían a velocidades y alturas imposibles para la tecnología desarrollada por los humanos, y que inclusive hacían maniobras acrobáticas o que desaparecían sin dejar rastro y muy rápido. Un año antes de la entrevista del general Milley, el Pentágono publicó un informe sobre sus investigaciones, en el que reconocía un déficit de conocimiento sobre estos fenómenos, y este se basaba en un análisis de 144 avistamientos de ovnis reportados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos entre 2004 y 2021. En este reporte se mencionó que 14 de estos avistamientos no tenían explicación alguna y tampoco se podían identificar como algún tipo de nave conocida. Lo importante de este reporte fue que Estados Unidos reconoció que es el país en el que más avistamientos se han registrado, pero también menciona que hay otros en los que es común ver este tipo de fenómenos, como China, Japón y Corea del Sur en Asia, el Reino Unido, Francia y especialmente España en Europa. Si han escuchado los episodios del podcast como los del Área 51 o Roswell, recordarán que algo en común en los eventos OVNI en los Estados Unidos o todo lo que tiene que ver con estos es que hay mucho secretismo, pero en España, el país protagonista de este episodio, pues es muy diferente, porque hay documentos que ya son de dominio público con registros desde la década de 1960. Según un especial de elmundo.com que cita al periódico La Vanguardia del 26 de julio de 1972, 100 aterrizajes de ovnis u objetos voladores no identificados han sido catalogados en la península ibérica desde 1925, año en que se tiene noticia del primer caso. El fenómeno ovni ha sido tan importante en España que incluso se llegó a decir que estas naves perseguían a Francisco Franco en muchos de sus desplazamientos, además de otros casos en los que se llegó a afirmar que habitantes de un planeta desconocido llegaron a hacer contacto con ufólogos y otros expertos españoles. Una de las zonas de España que se conoce por los avistamientos de naves no identificadas y por el fenómeno ovni es Valencia de Alcántara. Uno de los casos más importantes que ha sido registrado por varios medios de comunicación es el que sucedió el 21 de febrero de 1967. Don José Núñez Barreiro, vecino de esta localidad, afirmó haber visto un platillo volador alrededor de las 6 de la mañana. Según su relato, observó un gran resplandor que inicialmente pensó era de un incendio. Al asomarse a la ventana, vio un disco del tamaño aproximado de una rueda de auto, rodeado de un círculo amarillo, flotando a baja altura. Siguió con la vista los movimientos del objeto durante unos 20 minutos, hasta que éste desapareció silenciosamente en dirección noroeste. Entre 1967 y 1996, se reportaron fenómenos extraños en Valencia de Alcántara y otras localidades cercanas como Herrera de Alcántara, Aliceda y Cedillo. En Herrera, por ejemplo, en 1974, los medios de comunicación informaron sobre la presencia de un gran objeto anaranjado en forma de rombo que sobrevoló el casco urbano.
También se recogieron testimonios de avistamientos en Trujillo y en localidades de las urdes como Cambroncino y Martilandrán, donde desde tiempos ancestrales los habitantes han hablado de luminarias o extrañas luces vistas en el cielo. Y es que Valencia de Alcántara es una zona rica en arquitectura megalítica, con un total de 46 dólmenes bien conservados y otras reliquias de más de 5.000 años de antigüedad. Según ufólogos como Vicente Juan Ballester, existe una conexión entre los ovnis y los lugares en los que hay restos prehistóricos. En total, 84 expedientes relacionados a Valencia se hicieron públicos entre 1992 y 1997, cuando se desclasificaron los archivos OVNI del Ministerio de Defensa. Si bien en la actualidad los titulares de los periódicos ya no mencionan avistamientos de naves desconocidas, en los años de 1968 y 69, de 1974 a 1980 y 1996, hubo una oleada mediática, ya que los avistamientos estaban a la orden del día. Otra zona conocida por el fenómeno OVNI es Talavera la Real en Badajoz. Aquí se instaló una base aérea, pero pocos se imaginaron que ahí ocurriría uno de los eventos más extraños de la historia de España. En la madrugada del 12 de noviembre de 1976, 3 soldados que estaban de guardia escucharon ruidos extraños y tuvieron un breve encuentro con un ser resplandeciente de unos 3 metros de altura. Asustados, dispararon contra la entidad, que desapareció inmediatamente. Al día siguiente, unos 50 militares registraron la zona, pero no encontraron ni casquillos de bala ni impactos en la tapia tras la cual había estado el supuesto gigante. Uno de los soldados, que se desmayó durante el incidente, tuvo problemas de salud que requirieron su hospitalización en los días siguientes. Sin embargo, estos problemas, que fueron calificados como desajustes nerviosos, no volvieron a repetirse. Hay quienes creen que esto fue una alucinación de los soldados o un cuento que se convirtió en leyenda urbana, pero para el autor J.J. Benítez, este fue un encuentro verdadero entre un alienígena y seres humanos. Para Juan Vicente Ballester, a quien conocimos anteriormente, este evento no fue considerado como un evento ovni, sino como un incidente de otra naturaleza. Para él, este fue un suceso de delirio alucinatorio y de histeria colectiva. No obstante, unos meses antes, a principios de 1975, un controlador de la torre de control de la base aérea también detectó anomalías en sus equipos, pero estos fueron archivados por el gobierno sin mayor repercusión. Sin embargo, estos no fueron los únicos sucesos registrados, ya que en 1967, los pilotos de un avión que se dirigía a la base de Talavera y que sobrevolaba la localidad de Montanches, también reportaron haber visto un objeto extraño de aspecto cambiante. Como dato interesante, entre 1974 y 1980, esta zona concentró nada menos que el 35% de los casos españoles reportados de 1950 a 1999. Vamos ahora con uno de los avistamientos más famosos de España, el conocido OVNI de Manises o el caso Manises. El 11 de noviembre de 1979, un avión de la compañía aérea TAE, con más de 100 pasajeros a bordo, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises debido a la posible colisión con unas extrañas luces rojas avistadas por los pilotos. Según informaron, las 2 luces se acercaban progresivamente a la aeronave, generando gran nerviosismo en la tripulación. Al no recibir confirmación de la presencia de otro vuelo en las cercanías, se decidió abortar el viaje y aterrizar de emergencia en Manises. El piloto sufrió un ataque de ansiedad y pánico. Poco después del aterrizaje del avión comercial, un Mirage F-1 del Ejército del Aire partió ya pasada la medianoche desde la base aérea de Los Llanos en Albacete, con la misión de interceptar el hipotético OVNI, pero solo vio unas luces y fue incapaz de darles alcance para tratar de identificar su origen.
Lo interesante de este caso es que fue uno de los pocos en llegar a una Cámara Parlamentaria española y luego al Congreso, ya que no se había proporcionado una respuesta aceptable. Finalmente, después de las muchas hipótesis que se presentaron, el ingeniero técnico Fernández Peris concluyó que las extrañas luces observadas por los pilotos eran en realidad las llamaradas de las torres de combustión de una refinería en Cartagena. No obstante, esa explicación sigue siendo discutida por algunos. Unos meses después, el 31 de mayo de 1980, coincidiendo con la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, se detectaron varios ovnis en el cielo de Valencia, aparentemente avistados tras la llegada del rey a la capital del Turia. Se llegó a comentar que 2 aviones partieron de Manises en un intento fallido para interceptar los objetos, pero según la base aérea, ningún Mirage despegó en la fecha indicada. Continuamos conociendo más casos ovni en España y llegamos ahora a la provincia de Huelva, donde se hizo famoso el caso El Condecito de 1974. Esta finca, cerca de la localidad de Rociana, fue escenario de fenómenos extraños que culminaron con la captura fotográfica de un supuesto ser extraterrestre. Según los testimonios, se vieron misteriosas luces en el cielo y ruidos inexplicables que provocaron que los trabajadores de la finca abandonaran sus puestos. Y después se corrió el rumor de lo que había sucedido, lo cual atrajo a un grupo de ufólogos que se presentaron en el lugar para investigar. Este equipo fue pionero en cuanto a las técnicas utilizadas, ya que emplearon cámaras con película infrarroja para captar lo que el ojo humano no podía ver, así como otros equipos de última generación. Es por eso que lograron reunir material sobre las luces en el cielo y una imagen muy conocida entre los entusiastas de los ovnis, la del supuesto extraterrestre, a quien llamaron el Condecito, debido al rostro que presentaba cavidades oculares y orejas muy pegadas al cráneo. También se registraron psicofonías y luminiscencias que formaban espirales y círculos, visibles incluso desde el coto de la Doñana. Sin embargo, estas luces eran conocidas desde hace décadas en los municipios de Huelva, Cádiz y Sevilla. Los defensores de las explicaciones racionales afirman que la proximidad del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y las experiencias ahí realizadas han generado todo tipo de rumores sobre avistamientos de platillos voladores. Como sucedió en las bases militares como el Área 51, las autoridades preferían que se pensase en ovnis en lugar de pruebas militares. En cuanto a la famosa fotografía del Condecito, algunos sugieren que podría tratarse de uno de los investigadores que se acercó a la cámara mientras ésta estaba en funcionamiento. También, en la misma época se reportaron avistamientos de ovnis en las localidades de Villarraza y Bollullos, Par del Condado. Y a finales de abril de 1988, la prensa local informó de otro posible avistamiento en Gibraleón, donde se vio una extraña nave de forma circular que volaba muy lentamente. Por su parte, Madrid no ha sido ajeno al fenómeno ovni y a los avistamientos. Según la Enciclopedia de los Encuentros Cercanos con OVNIs, de Vicente Ballester, que analizó casos hasta 1985, registró cerca de 600 informes, de los cuales 230 aún no tienen explicación. En la España de los años 60, el fenómeno ovni estaba tan en boga que incluso periódicos como ABC tenían una sección específica redactada por un corresponsal especializado en ovnis. El auge fue tal que no era raro reunirse en grupos durante la noche para intentar ver algún objeto volador no identificado en el cielo, como hacían los noctámbulos en el denominado Cerro de los Ángeles, situado al borde de la Nacional 4. Entre los informes ovnis desclasificados por el gobierno en los años 90, hay constancia de fenómenos extraños en el espacio aéreo de Madrid, Cuenca y Toledo durante varios días de septiembre de 1968. Estos fenómenos fueron clasificados sin mayor interés. También, a finales de ese mismo año, existen dosieres sobre avistamientos de fenómenos aéreos en esta ciudad
uno de los cuales concluye que la extraña luz observada era en realidad el planeta Venus. Las antenas de la estación Robledo de Chabela también han generado numerosas leyendas urbanas, la mayoría relacionadas con el espacio. A partir de los años 70, la zona vivió una auténtica fiebre galáctica, y era raro no ver platillos volantes por las noches. Esta fiebre duró hasta la década siguiente, última época en la que se tiene constancia de haber visto un platillo sobrevolando las antenas. Los casos de avistamientos más recientes que se han registrado y hecho públicos en España sucedieron en Barcelona en octubre de 2005, cuando varios de los ciudadanos pudieron ver luces extrañas y movimientos inusuales en el cielo. De este evento se tienen algunos videos de los objetos que parecían tener luces rojas, verdes y azules que parpadeaban en el cielo. 6 años después, se reportó un caso que se llamó coloquialmente el caso Manises de 2011, ya que el 4 de noviembre, un avión de la compañía Ryanair que iba de camino a Valencia se encontró con un objeto volador no identificado. Tal como sucedió en 1979, los pilotos del avión describieron el objeto como una bola de fuego gigante que se acercó al avión. Debido a esta amenaza, el capitán de la aeronave decidió cambiar de rumbo para evitar una colisión. Al año siguiente, en octubre de 2012, varios vecinos de Sevilla reportaron presencias de objetos extraños que volaban en el cielo. Según los testigos, las luces eran circulares y de colores blanco y amarillo, que además se movían de manera errática. Y ya para terminar con este recuento, en abril de 2019, varias personas en Murcia reportaron haber visto luces en el cielo, que eran muy brillantes y que se movían sin ningún orden o explicación lógica. El fenómeno ovni en España ha sido un tema de fascinación y debate durante décadas. Si bien muchos casos han encontrado explicaciones racionales, otros continúan siendo un misterio, alimentando tanto el interés público como el escepticismo. En la cultura popular se han representado muchos de estos casos en películas, y las más famosas hechas en España son las que les voy a contar a continuación. En 1963 se estrenó la película La Hora Incógnita, dirigida por Mario Osores. Este largometraje presenta a un grupo de personas que se queda atrapado en una pensión durante una invasión alienígena. La película combina elementos de ciencia ficción con un análisis de las reacciones humanas ante una situación extrema. 2 años después se estrenó OVNI, de Antonio Santillán, y la trama sigue a un grupo de personas que avistan un objeto volador no identificado y deciden investigar su origen, enfrentándose a una serie de situaciones insólitas. Luego se estrenó Los Monstruos del Terror en 1970. Esta película presenta una mezcla de ciencia ficción en la que se ve una invasión alienígena con apariciones del hombre lobo y Frankenstein. Una de las películas españolas extraterrestres más actual es Platillos Volantes, de Oscar Aybar, que se estrenó en 2003 y esta se basa en hechos reales. La película está basada en el avistamiento de Terrassa en Cataluña de 1972, en la que Joaquín Blume Rosado y José Félix Montero decidieron quitarse la vida, ya que solo así podían viajar a otro planeta. Este caso sonó mucho en España y abrió el debate sobre el poder de las creencias en los ovnis y la salud mental. En cuanto a documentales, pues sobre el tema ovni y vida extraterrestre hay muchos, pero si quieren más detalles de lo que ha sucedido en Europa, incluyendo España, pueden ver la serie OVNIs en Europa, Historias Ocultas de National Geographic. Aparentemente no está disponible en streaming actualmente, pero se puede encontrar en YouTube. Así concluye este viaje por los cielos de España, en el que hemos conocido algunos de los casos más fascinantes y enigmáticos sobre avistamientos ovni. Si te ha gustado este episodio,
No olvides de seguir el podcast en @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram y Facebook. Comparte este episodio con tus amigos y únete a la conversación sobre estos relatos misteriosos e increíbles en las redes sociales. Siempre leo todos sus comentarios, por lo que si tienes alguno sobre este episodio, déjalo en las redes sociales, la caja de preguntas y respuestas de la app de Spotify o envíame un mensaje directo. También recuerda que puedes enviar tus sugerencias para futuros episodios. Si quieres escuchar más episodios de este podcast, está disponible en Spotify, Audio Player, Apple Podcast o donde disfrutes tus programas favoritos. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte. Yo soy Jacqueline Isa y por ahora me despido, pero nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto. Escucha más episodios como este en Audio Player.